Ok, estamos aquí con la lección número 6, que es acerca de cómo preparar un sermón o un bosquejo de un sermón expositivo. Em, ya la lección anterior vimos cómo preparar un bosquejo para un sermón textual, pero en esta ocasión, bueno, vamos a recordar un poco qué es un sermón expositivo. Dijimos que es un sermón cuya base es un pasaje bíblico, a diferencia de el sermón textual, que es un texto corto. En esta ocasión tenemos un pasaje bíblico que es un texto largo de 4 o más versículos, que se estructura en torno a un tema y que alcanza un nivel profundo de análisis, porque de este pasaje surgen tanto divisiones como subdivisiones. A diferencia del sermón textual, del que solo surgen divisiones y que nuestras subdivisiones tenemos que encontrar en otra parte de la Biblia, aquí en este sermón expositivo de este mismo pasaje también tenemos las subdivisiones. Entonces, vamos, esta lámina la hemos enseñado en cada uno de los bosquejos. Hemos dicho que es una estructura, ¿no?, que organiza ideas principales, tanto de divisiones como de subdivisiones. Entonces, en este caso no tenemos en principio un tema, sino un enfoque temático o tema general. No podemos partir para el sermón expositivo de un tema delimitado, porque eso acorta nuestras posibilidades de encontrar ideas en el pasaje, porque nuestra búsqueda será muy específica. Es como si le hicieran un zoom, van a tener menos panorama, ¿no? Entonces, por eso ampliamos nuestro panorama desde un enfoque temático. En los bosquejos pasados vimos como aquí la primera división tenía un texto bíblico, una referencia, primera referencia, segunda referencia, tercera referencia. Aquí no. Aquí nuestras divisiones surgen de otro lado, que ahorita vamos a ver. Y nuestras subdivisiones tampoco surgen de un versículo, un pasaje en específico, sino que también solamente surgen de aquí, pero no le puse aquí primer versículo, segundo versículo, tercer versículo, porque no necesariamente siguen el orden del pasaje, sino que podemos alterar el orden. Lo único que quiero mostrar acá es que tanto de este pasaje, tanto las divisiones como las subdivisiones surgen, y de esta forma nosotros lo tenemos que estructurar. Vamos a ver los pasos, que son básicamente los mismos pasos que el sermón expositivo, con una pequeña diferencia al final. Entonces, recordemos que el primer paso es seleccionar el texto base. Bueno, aquí yo le he puesto el paso número 1, pero también debemos recordar que tanto el paso número 1, 2 y 3 pueden ser variados. El punto es que al llegar al tercer paso ya tengamos nuestro texto, nuestro tema y nuestro propósito. Entonces aquí hemos elegido el texto de Jueces 1, 1 al 7, que como vemos la extensión, es un pasaje, no es un texto corto. Entonces aquí le pueden pausar para leer este pasaje. Una vez que tenemos nuestro texto, o pasaje más bien, asignamos un tema. Este tema debe ser desarrollado con base en el texto. Ya habíamos dicho que en principio debe ser general, o sea, un enfoque temático. No lo debemos delimitar
en un primer momento, como si lo hacemos en el sermón temático. Aquí en el sermón expositivo no lo hacemos, únicamente un tema general. Posteriormente, en el desarrollo vamos a ir delimitando. Normalmente los pasajes son multitemáticos porque un mismo pasaje nos puede hablar de varias cosas, pero al igual que en el sermón textual debemos seleccionar solo uno de estos temas que encontremos o que sugiera el pasaje. En este caso hemos seleccionado este tema, la parálisis del cristiano. Acá pudimos hablar de la justicia de Dios. Por ejemplo, aquí dice, como yo hice, así me ha pagado Dios. Entonces, hablar un poco de la justicia, pero ese no es mi tema, o el tema que queremos abordar aquí. Podemos hablar acerca de, no sé, de la victoria de Dios, de la lucha, pero en fin, nosotros quisimos abordarlo desde la perspectiva de la parálisis del cristiano. ¿Cómo es que el cristiano queda inmóvil ante situaciones? Paso 3, definir un propósito específico, el cual es que la congregación conozca las estrategias que usa Satanás para mantenernos inmóviles espiritualmente. Esta es la parte que está ligada a nuestro tema. La parálisis del cristiano. Y también conoceremos las estrategias que Dios nos da para vencer. Este propósito, recuerden que nos sirve para posteriormente hacer las aplicaciones, que eso lo vamos a ver después, y para hacer nuestras oraciones. O sea, durante la preparación del sermón, nosotros, estamos orando y estamos orando con base en un propósito específico. Muy bien. Ya que tenemos esas tres, terminamos una fase de planeación y pasamos a una fase de investigación, o sea, elaborar un estudio exegético, que ya hemos hablado mucho al respecto en otros videos, otras lecciones. Ya hemos visto cómo desarrollar un estudio exegético. Y una parte importante del estudio exegético es, al final, seleccionar nuestra información entre aquella que va a ser relevante o que nos es útil. Aquí tengo yo el ejemplo. Y recordemos que hacemos una investigación, pero fíjense que aquí nada más yo recupero esto, el contexto histórico, porque es la primera ocasión en el que el pueblo de Dios se ve sin líder, en este caso después de la muerte de Josué, después de la muerte también de los ancianos que presenciaron lo que Josué hizo. Después de la muerte también de Eleazar, nos dice, el hijo de Aarón. Entonces, en ese momento, el pueblo de Dios se encuentra por primera vez sin un líder. Palabras importantes en la etimología, también lo rescato. Consultaron qué significa esto. Me gustó esta parte que dice buscar dirección. Judá, la palabra Judá, que significa adorar, con las manos extendidas, y recogían migajas, o recoger más bien es lacat, que es recoger lo que sobra, espigar, decir, esa parte. Que recordemos que un poco espigar en el contexto bíblico significa recoger lo que va dejando el que cosecha, ¿no? El que cosecha tenía la obligación de dejar un poco para los necesitados, entonces eso es espigar.
Más bien el acto de recoger lo que el que cosecha va dejando es espigar, entonces indica una situación de humillación extrema, así lo dice la Biblia paralela. Y hay un comentario de Caribe que también me gustó, me llamó la atención, que es que al cortar los pulgares de las manos de los pies se impedía que entablaran batalla nuevamente, pues se requiere del pulgar de la mano para sujetar la espada, y dice ese comentario que también los pies son necesarios para correr. Aquí yo le di un enfoque diferente, pero me gustó esta parte. Eh, no están posibilitados para entablar una batalla. Entonces, la demás parte del estudio exegético ya no la puse aquí, porque, bueno, ya para que no se hiciera largo, pero en realidad esto a mí me va a servir. Recordemos que el estudio exegético nos sirve para interpretar y para el desarrollo. Muy bien. Ya que identificamos la información que nos sirve de nuestro estudio exegético, pasamos al siguiente paso, que es ya propiamente el del bosquejo. Acá continúo con la numeración, pero podemos comenzar una nueva numeración, ¿no? Del bosquejo, lo que tenemos que hacer en el bosquejo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar ideas. A diferencia del sermón textual, en donde separábamos gramaticalmente y trabajábamos con cada una de las partes del texto, aquí no podemos hacer eso porque tendríamos que utilizar muchas ideas, y recordemos que estas ideas se van a convertir en subdivisiones y existe la regla de predicar de 6 a 8 subdivisiones. Entonces yo necesito encontrar aquí en todo el pasaje 6 a 8 ideas que tengan relación con mi tema. Anteriormente lo hacíamos así, pero hacíamos la pregunta, ¿esto tiene que ver con el tema? Y decíamos, no, no tiene que ver, entonces lo descartábamos. Pero nos hemos dado cuenta que es mejor esta parte, identificar las ideas. No ir trabajando la idea por idea, porque es también un poco de gasto en el tiempo, pero si no tenemos como que la habilidad todavía de identificar estas ideas, pues lo podemos hacer así, ¿no? Estar analizando parte por parte del texto. Pero bueno, lo que tenemos que hacer entonces es identificar las ideas relacionadas al tema. El tema es la parálisis del cristiano, ¿no? Entonces aquí esta parte. Los hijos de Israel consultaron a Jehová. Es una idea relacionada al texto. Luego acá, Jehová respondió, Judá subirá, es otra. Yo he entregado la tierra en sus manos, es otra. Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo, es otra. Esta parte. Aquí fíjense cómo en esta parte yo no encuentro una relación con el tema. En el sermón textual lo tendría que usar, pero pues como no es textual, sino es expositivo, lo puedo omitir. 70 reyes cortados los pulgares de sus manos es una idea más. Y de sus pies es otra idea. Y la última parte es, recogían las migajas debajo de mi mesa. Entonces ya las identifico. Les había dicho, o les digo en este momento, que en algunas ocasiones nos vamos a dar cuenta que estas ideas que identificamos en realidad no tienen relación, entonces las omitimos. Nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en una idea que yo pensaba que era una, en realidad hay dos, las separamos y sacamos una idea más. O también nos vamos a dar cuenta que dos ideas pueden estar conectadas. Por ejemplo, aquí si yo hubiera subrayado también esta parte, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces yo la señalo como una parte importante. Y después me encuentro que otra vez Adoni Bezek dice, cortados los pulgares de las manos y de sus pies. Y yo los trato de
identificar y posteriormente interpretar como ideas separadas, me voy a dar cuenta que en realidad hablan de lo mismo, entonces lo uno. Entonces, en resumidas cuentas, aquí en este paso de identificar ideas, nos podemos encontrar con 3 situaciones. La primera, que la idea no me sirva porque no tenga relación, la omito. Segunda situación, que 2 ideas hablen de lo mismo, las uno. Tercera situación, que una idea larga tenga 2 caminos de interpretación, los separo, ¿sí? Entonces, este paso de identificar ideas se tiene que ir refinando también. Aquí vamos a aprender que en todo momento tenemos que ir refinando. Entonces, este sería el primer paso del bosquejo, identificar ideas. Luego pasamos al paso de interpretar cada una de las ideas. Hemos visto este proceso de interpretación, digamos que el ABC de la interpretación sería A, argumentar, B, buscar una enseñanza bíblica y C, concretar un concepto. Entonces, en el argumentar, yo tengo que preguntarme, ¿qué relación tiene esta idea con el tema? En el B, buscar una enseñanza, toda esta argumentación yo la tengo que convertir a una especie de proposición, o sea, una afirmación que encierre una enseñanza bíblica. Y después esa enseñanza bíblica la tengo que concretar en un concepto, o sea, una idea más corta, que puede ser de una palabra o una frase corta. Entonces tengo que interpretar, porque esta parte de interpretación, el fin último es obtener conceptos. Yo estoy aquí interpretando cada una de las ideas porque esta idea la quiero convertir en un concepto, esta otra idea la quiero convertir en un concepto, y así que con cada una de las ideas yo quiero convertirlas en conceptos, pero no puede ser un concepto así directo, porque por ejemplo esta, y de sus pies, ¿qué concepto le puedo encontrar? Pues tengo que hacer toda una argumentación. Y con base en esa argumentación que dijimos que tiene que ser una argumentación estructurada en el texto, en otras referencias, en otros ejemplos bíblicos y en ejemplos de la vida actual, yo debo desprender una enseñanza. Tiene que ir relacionada con el tema también, recordemos. Y tenemos que dejar que el texto nos enseñe algo, no condicionar al texto a mi propia argumentación. Entonces, no sé si les enseño ahora bueno, me voy a detener un poquito para... No voy aquí a enseñar cómo llegué a estos 7 conceptos, ¿sí? Pero me gustaría uno al menos, a ver si lo recuerdo. Miren, por ejemplo, esta parte, que lo vimos también del estudio exegético, ¿no? Que leí ahorita. Esta parte dice, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos. Aquí está Adoni-Bezek, está diciendo que él hizo así. Entonces para mí, Adoni-Bezek es una figura de Satanás, lo que él hace con otros, ¿no? Entonces podemos decir, Satanás, en la figura de Adoni-Bezek, le cortó los dedos a otros reyes. O sea, busca cortar los pulgares de nuestras manos. Según el estudio exegético, vimos que esta parte es importante porque inhabilita la posibilidad de que vuelvan a pelear. Estos reyes ya no podían volver a pelear porque no podían sostener la espada. Entonces, de esa forma pensamos que Adoni-Bezek inhabilitaba a los reyes de la misma forma que Satanás inhabilita nuestra vida espiritual, ¿no? O sea, él impide que nosotros podamos usar
nuestras manos. Hemos visto que, con referencia a otro texto, que la palabra de Dios es la espada. Eso lo dice en Efesios 6, cuando habla de la armadura. Entonces, si nosotros no podemos empuñar nuestra espada, o sea, no podemos o no tenemos la capacidad de no tenemos la capacidad de orar conforme a las promesas de Dios, porque se nos olvidan las promesas de Dios, o no oramos, o no leemos la Biblia, entonces estamos debilitados, ¿no? Espiritualmente, porque eso es lo que busca el enemigo. O sea, estamos ahí, pero no tenemos esa capacidad de pelear, porque nuestras manos o más bien los dedos de nuestras manos han sido mutilados. Entonces esa es una incapacidad. De ahí tenemos que desprender una enseñanza. Entonces, como enseñanza podríamos decir que el enemigo busca inhabilitar nuestras capacidades para servir a Dios en medio de la batalla, ¿no? Eso es cierto. Y lo podemos concretar a un concepto. El concepto que yo concreté fue resta habilidades. El enemigo nos resta habilidades. Entonces, de esta forma, más o menos, nosotros tenemos que argumentar cada una de estas ideas que identificamos. De ese modo, encontramos estas ideas. Buscar la dirección de Dios. Aquí cuando dice esto, los hijos de Israel consultaron. Ahí de esa forma yo digo, bueno, es consultar, buscar la dirección de Dios, que si se dan cuenta es una frase que yo extraje directamente del estudio exegético. Para eso nos sirve, por eso es importante. Jehová respondió, Judá subirá. Aquí yo puse alabar, porque Judá también el estudio exegético nos enseñó que la palabra Judá significa eso, alabar, con manos extendidas. Yo he entregado la tierra en sus manos, lo concretamos a confiar en su victoria. O sea, saber que no es la habilidad del pueblo ni la estrategia que usemos para vencer al enemigo, sino es Dios el que hace esto. Después el cuarto, a esto yo le puse unidad, porque dice, sube conmigo, le dice Judá a Simeón, sube conmigo y yo también iré contigo. Entonces eso para mí fue unidad. Ya lo vimos, resta habilidades. Esto de sus pies yo lo vi como desequilibrio, porque el dedo del pie gordo, no, más bien el dedo gordo del pie nos hace que tengamos ese equilibrio, ¿no? Entonces, una vez que no tenemos ese dedo, pienso yo que podemos perder ese equilibrio. Y esa pérdida de equilibrio lo vi en el sentido espiritual de nuestras actividades. O sea, no equilibrar, o sea, no darle el equilibrio correcto, ¿no? Que hemos dicho que es Dios y después lo demás, ¿no? Entonces, cuando nos desequilibra el enemigo es que invierte ese orden. Entonces, primero tenemos otras cosas y luego Dios. Y aquí mala alimentación por esta parte de recogían las migajas. Y lo estoy enfocando a una mala alimentación de la palabra, ¿no? O sea, conformarnos con poquito. Muy bien. Entonces, una vez que obtenemos nuestros conceptos, aquí viene la parte diferente o importante del sermón expositivo. En el sermón expositivo, por primera ocasión encontramos esto, que tenemos que agrupar los conceptos. A diferencia del sermón textual, donde solamente tenemos 3
o a lo mucho 4 ideas o conceptos. Y de aquí se desprenden subdivisiones que encontramos en otro pasaje. En este caso, estos conceptos van a ser nuestras subdivisiones, ¿no? Aquí sería inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. Pero yo tengo que agruparlos. Entonces, en esta ocasión, elegí un criterio de algo así como positivo y negativo. O sea, ¿cuáles de estos conceptos son positivos? ¿Cuáles de estos conceptos son negativos? Buscar la dirección de Dios para mí es algo positivo. Lo mando al lado de al grupo de los positivos. Alabar a Dios, positivo. Confiar en su victoria, positivo. Trabajar en unidad, positivo. Restar habilidades, negativo. Desequilibrio, negativo. Mala alimentación, negativo. Entonces, aquí miren, los conceptos o la agrupación siguen el orden del pasaje, pero no siempre es así. Aquí fíjense cómo fue. Del 1 al 4 positivo, del 5 al 7 negativo. Pero en ocasiones podría salir 1 positivo, 2 negativo, 3 negativo, 4 positivo, así, ¿no? O sea, no, lo que quiero decir es que no siempre seguimos el orden del pasaje en este caso. Muy bien, una vez que yo tengo estos dos grupos, paso a lo siguiente, que es nombrar esos grupos. ¿Cómo es que nombramos esos grupos? Con base en los criterios. Entonces aquí yo puedo ponerle grupo positivo, grupo negativo, pero hay algo más, ¿no? Nosotros tenemos que buscar similitudes. Nosotros utilizamos un criterio para agrupar. Les decía que en el manual que esta parte de agrupar es como organizar libros. Entonces yo tengo que elegir, si me dicen, a ver, aquí hay un montón de libros, tú los tienes que poner cada uno en un estante, pensemos. Entonces no nos dan otra instrucción. ¿Cómo yo los voy a acomodar? Entonces podría pensar, bueno, los acomodo por tamaño. Los grandotes en un lado, medianos en otro y chicos en otro. Ese es un criterio de agrupación. O sea, yo los agrupé con base en su tamaño. Pero dicen, no, por colores. Aquí el verde, acá los rojos, acá los negros. Entonces ya es otro criterio. O dicen sí por colores, pero no por su color, sino acá los oscuros y acá los claros. Es otro criterio. O pueden decir, no, por orden alfabético. Acá de la A a la M y acá de la N a la Z. Otro criterio. Pueden decir por tema. Aquí los de geografía, aquí los de historia, aquí los de etcétera. Por autor. Entonces, si se dan cuenta, no hay una sola forma de agrupar. Yo decido cómo agrupar, pero lo tengo que decidir con base en un criterio. Tampoco es que los vaya a elegir al azar. O nada más porque, fíjense, aquí como ni siquiera tiene una simetría. O sea, no son 3 y 3 o 4 y 4, sino que en este caso hay uno que yo no tengo aquí, ¿no? Y eso es válido. Entonces, una vez que utilicé un criterio, uso ese criterio para nombrar el grupo. Entonces, busco la similitud. En este caso es positivo-negativo. Pero hay otras formas de agrupar. En el manual decimos que existe la forma de fases de un proceso, características de esos elementos, orden cronológico, orden lógico, etcétera. Entonces, nosotros buscamos esas formas de agrupar, pero identificando el criterio. Entonces, aquí fíjense, Estrategias del Pueblo de Dios fue el nombre que le dimos a este primer grupo.
¿Cuáles son las estrategias del pueblo de Dios para enfrentar esa parálisis? Porque pues recordemos que tiene que estar conectado al tema. La primera estrategia sería buscar la dirección de Dios. Segunda estrategia, alabar a Dios. Esta para mí es muy importante. Parecería que no, pero dice Judá subirá primero, ¿no? Entonces, alabar a Dios es algo muy importante porque hemos aprendido que lo alabamos no solo por la gratitud de lo que ya hizo, sino por la gratitud de lo que va a hacer, y ahí activas tu fe. O sea, alabar no solo es un acto de agradecimiento, sino es un acto de fe. Entonces, hemos aprendido también que muchas veces alabando las cosas pasan. O sea, y ustedes sí han hecho un poco de guerra espiritual, que le llaman así, ¿no? Pero pensemos que es em, orar por personas endemoniadas. A veces ni siquiera tienes que reprender con el simple hecho, o no simple, ¿no? Sino con el hecho importante de alabar. El enemigo huye. Entonces esta es importante. Tercera estrategia, confiar en su victoria. Cuarta estrategia, trabajar en unidad. Pero también tenemos este otro grupo, que son las estrategias de Satanás. O sea, cómo Satanás él busca paralizarnos. Nosotros buscamos salir de esa parálisis. ¿Cómo busca paralizarnos? Bueno, restándonos habilidades, que esto ya lo explicamos bien. Desequilibrando nuestras prioridades. Y aquí yo creo que todavía puede, ya una vez que lo asociamos a las estrategias, este concepto lo podemos afinar, que sería el último paso, presentar el bosquejo. Miren, aquí cambia el orden, porque para mí o sea, ya en el orden de la exposición, pienso que primero sería enseñar, o sea, que sería mejor enseñar primero la parte del enemigo y después las armas que tenemos, ¿no? Entonces, fíjense esta parte, este tercer concepto que yo le había puesto acá. En varias ocasiones lo trabajamos como mala alimentación. Aquí al final lo corrijo o afino como impide el crecimiento. O sea, una de las estrategias. Asociándolo a la poca alimentación, ¿no? Tiene que estar ligado, fíjense. Recogían las migajas debajo de mi mesa. O sea, comían lo que al rey se le caía. O sea, comían estos reyes, que son figura de nosotros, lo que Satanás le hace a los reyes. O sea, perdón, Adón y Besek le hace a los reyes, es lo mismo que Satanás nos hace a nosotros. Nos da las migajas. O sea, nos mantiene con una poca alimentación. Entonces, a la hora de explicar podemos decir, nos conformamos con 20 minutos de predicación cada semana, no leer la Biblia, no estudiarla, nos conformamos, ya lo prediqué, les decía, nos conformamos con un TikTok, ¿no? Ahí que viene que alguien manda, y ya creemos que eso es suficiente para enfrentar al enemigo en el día a día. Y entonces, si estamos así, pueden pasar mucho tiempo en el que nosotros... Hay cristianos que luego dicen, aprendí por primera vez esto, después de muchos años de estudiar. Nunca había leído esta parte. Entonces, ¿por qué? Porque el enemigo nos está dando migajas y nosotros estamos contentos con las migajas. O sea, y bueno, asociado a la alimentación, pues si un niño no come,
lo suficiente, pues no va a crecer, ¿no? Entonces por eso decía esta parte, impide el crecimiento. Lo que estoy diciendo ahora, todo esto lo estoy diciendo para decir que en esta última parte de la presentación del bosquejo podemos seguir afinando nuestros conceptos, ordenando los conceptos, incluso ordenando aquí entre incisos, ¿no? Aquí conservé, no, fíjense, aquí lo cambié, ¿ya vieron? En esta parte, el trabajar en unidad es el cuarto porque así lo indica la idea, ¿no? El propio texto, el orden del texto, fíjense, este es el cuarto. Pero a la hora de exponer, o sea, de presentar el bosquejo, yo pienso que es primero esto, consultar a Jehová, alabar a Jehová, trabajar en unidad y al final confiar, no porque sea al final en importancia, sino ahí es como cronológicamente confiar en su victoria. Entonces, primera clase de estrategias, las del enemigo. Nos resta habilidades, el enemigo busca desequilibrarnos. Fíjense cómo también ordenamos o afinamos la redacción para darle coherencia, porque aquí solamente teníamos desequilibrio, pero en esta parte ya ponemos busca desequilibrarnos. Impide el crecimiento. Esas son las estrategias del enemigo. Ahora, la segunda clase de estrategias, las de nosotros, las del pueblo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la dirección de Dios. Esa prácticamente quedó así. Segundo, alabar a Dios. Tercero, trabajar en unidad. Y cuarta, confiar en su victoria. Entonces, de esta manera es que nosotros podemos bosquejar un pasaje para predicar un sermón expositivo. Así que bueno, busquen ustedes la forma de trabajar un pasaje y bueno, cuando puedan me lo enseñan. Ahora yo sé que muchos se van a ir por el sermón textual porque es un poco más fácil, pero no pierdanle el miedo a estudiar estos pasajes. Y como se dan cuenta, nunca, a la hora de exponer las subdivisiones, nunca, ni en la división ni en la subdivisión, nos despegamos de este pasaje. Eso muchos lo ven como inconveniente porque durante la predicación nos mantenemos en este pasaje. Y dicen, es que no leímos mucho la Biblia, pero en realidad lo que estamos haciendo es analizar únicamente este pasaje. Si nos vamos a otras partes de la Biblia, nos iremos ya solamente como refuerzo, no como estructura. Ya es decisión de ustedes al predicar si piden que la congregación lea otras partes de la Biblia, pero en realidad no es necesario porque cada una de estas partes provienen y las encontramos en este mismo pasaje. Entonces, bueno, ya eso lo estaremos hablando cuando lleguemos al desarrollo. Por ahora es todo. Que Dios les bendiga.